Ok, comenzamos la grabación del día de hoy, la semana número 5 de la clase de diseño mecatrónico. Ya casi estamos finalizando el bloque. Y bueno, vamos a ver el día de hoy vamos a comentar varias cosas sobre lo que son los sensores. ¿Ok? Ya no pude encontrar, bajé el MATLAB, pero no, quién sabe qué pasó, que no pude manejar el Simulink. Creo que venía dañado el archivo que bajé y ya no pude por ahí. Voy a buscar otro, ando buscando otro que tenga el Simulink para simular algunas cositas por ahí. Pero a ver si encuentro uno que funcione. Bueno, vamos a ver. Primeramente una definición de lo que es un sensor. Aquí dice que es un elemento en un sistema mecatrónico o de medición que detecta la magnitud de un parámetro físico y lo cambia por una señal que puede procesar el sistema. Este sensor o este elemento activo o el elemento activo de un sensor se le conoce comúnmente como transductor. ¿Ok? Y los sistemas de monitorización y control requieren sensores para medir cantidades físicas tales como posición, distancia, fuerza, deformación, temperatura, vibración y aceleración, y muchas variables más que necesariamente en la planta o en el campo de trabajo, en la ingeniería, más que nada en los procesos, es prácticamente necesario conocer de sensores o conocer cómo se leen los sensores o qué tipo de sensores existen o qué tipo de sensores aplican para cada uno de las variables que se están midiendo. Es domingo familiar, hay mucho ruido por acá. Bueno, y ya que tenemos nosotros estas variables analizadas mediante un sensor, nosotros vamos a poder realizar gráficas, vamos a poder tomar decisiones sobre mantenimientos, sobre reparaciones o a evitar accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas más. El diseño de sensores y transductores siempre involucran la aplicación de alguna ley o principio físico-químico que relaciona la cantidad de interés con algún elemento. ¿Ok? Nosotros vamos a utilizar los sensores, más que nada, pues como te digo, para medir algunas variables. ¿Algún sensor que tú conozcas así sumamente sencillo y fácil de aplicar? Que conozcas, ya ese es un sensor. El que tenemos todos en la casa, que tal vez no todos los conozcamos, pero en esta región de Veracruz, creo que todos tenemos ese sensor aplicado en un equipo. No sé, a lo mejor los sensores que tienen los coches cuando se echan de reversa. Ok, lo de proximidad, ¿no? Que la Ajá. cámara y toda esa onda. Bueno, Que, algunos no tienen cámara y nada más tienen los sensores y cuando te vas acercando empieza a pitar pip, 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 pip. ahí está, con ese, no, es un sensor de proximidad, ¿no? Que mide mediante, si no estoy muy equivocado, mide con infrarrojo la distancia que rebota. Ahora sí, la señal, y es donde va midiendo. Mientras más cercano sea el tiempo de retorno, pues más cerca está, ¿no? Más cerca está el objetivo y es donde te pita más. Y claramente el pitido más seguido es porque está más cercano. Es la característica, la función de esa cosa, ¿no? Y bueno, un sensor, como decíamos por aquí, un sensor de proximidad consiste en un elemento que cambia su estado o una señal analógica cuando se acerca a un objeto, pero que con frecuencia no lo toca en realidad. Los métodos magnéticos de capacitancia
eléctrica, inductancia y corriente parasitaria son particularmente adecuados para el diseño de un sensor de proximidad. ¿Ok? Un par fotoemisor o detector representa otra opción donde se usa la interrupción o reflexión de un haz de luz para detectar un objeto de manera que no implique algún contacto. ¿Ok? Aquí creo que tengo, aquí está, creo que aquí está, sí. Esta es una imagen que se muestran varias configuraciones para pares fotoemisores detectores. Aquí, por ejemplo, alineación en modo opuesto, dice, voy a agrandarla un poquito más, voy a hacerle un poquito más de zoom. Ahí está. Dice, alineación en modo opuesto, emisor o receptor, se mueven arriba, abajo, izquierda, derecha y gira. ¿Ok? El otro es modo retroreflector, o sea que va a reflejar. Este es solamente el receptor y el emisor, uno enfrente del otro, para hacer una acción. El del centro va a reflejar una respuesta. Dice la alineación en modo retroreflector y el blanco se mueve arriba, abajo, izquierda, derecha. Alineación en modo de proximidad. Alineación en modo difuso, rota arriba, abajo, izquierda, derecha. Va a tener el objeto donde se va aproximando la luz emitida y la luz recibida, dependiendo de qué tan, como les decía, qué tan corta sea la respuesta o el tiempo de respuesta, va a ser la cercanía del objeto. Ese es, por decirlo, tres configuraciones que se pueden hacer. Y bueno, nosotros, aquí no puse otra imagen, aquí está. Permítame, voy a colocar otra imagen por aquí que me faltó. Aquí está. Esta es una imagen de un par fotoemisor detector de un solo alojamiento. ¿Ok? Y aquí dice que esta figura se puede usar en configuraciones tanto de retroreflector como de proximidad. Es un sensor que nos va a servir para eso. Y bueno, nosotros aquí vamos a conocer también, en esto de los sensores, vamos a conocer también muchos diseños de interruptores, ¿ok? Que estos son incluidos, que están los de botón, como este que está aquí, ¿ok? Algunos que son abiertos, algunos que son cerrados, algunos que cambian de sentido la señal para normalmente abierto o para que sea normalmente abierto, normalmente cerrado, ¿ok? Un interruptor SPDT que es de un solo polo y de un solo tiro, ¿ok? Un solo polo de un solo tiro. Estos botones de aquí o estos interruptores se usan mucho para cuando vemos tableros de control, para paro, para inicio de algún motor, alguna bomba, etcétera. Se ocupa mucho ese tipo de botones de normalmente abierto, normalmente cerrado. ¿Lo has utilizado alguna vez estos botones normalmente abierto, normalmente cerrado? ¿En alguna Este, o lo has sí, visto? bueno, en los lo he visto en una práctica que hemos hecho. Como ¿en qué se basaba la práctica o de qué era la práctica? Bueno, las usamos un profe nos estaba enseñando PLC y estábamos viendo esto. Cuando Ok. estábamos configurando los pines del PLC. Sí, sí, normalmente, el normalmente abierto, que está aquí, normalmente se ocupa para inicio. ¿Por qué? Porque como está abierto, pues ahora sí, la corriente no va a pasar hacia el equipo. Para activarlo, pues hay que oprimirlo. Aquí tiene unos muelles que hacen que rebote el botón, pero ya al pasar la corriente se conecta en el circuito por otro sistema y ya va generando la alimentación y este botón queda inutilizado, por decirlo de alguna manera. Y este botón normalmente cerrado es para cortar, prácticamente. Cuando ya quieres pararlo, el mismo botón no te funciona, liberas y cortas la corriente, cortas el circuito y listo. Aunque se vuelva a restablecer, pero como el botón de encendido de encendido del equipo está normalmente abierto, pues no va a iniciar el circuito a andar o el equipo. ¿Ok?
Aquí hay unos ejemplos, aquí pone el autor algunos ejemplos de interruptores, de un solo polo, de un solo tiro, son botones muy chiquitos, microinterruptores, que normalmente estos microinterruptores los podemos encontrar para algún ajuste, tal vez algún ajuste fino de algún equipo, algo por el estilo. Esos microinterruptores, por ejemplo, yo estaba desarmando la otra vez mi mouse. Este mouse es muy bueno, pero normalmente dicen ahí las reviews que se descomponen los botones. Se le descomponen los botones porque por tal vez el diseño del microinterruptor, el diseño de todo el equipo no está bien. Eso es lo que dicen los foros, ¿no? Según la opción es cambiarlo, o yo como lo compuse únicamente ahora sí como todo mecánico no puede faltar mi WD-40, ¿no? Para todo nos sirve. Está flojo, un cincho. Está muy duro, WD-40. Ya con eso tenemos para reparar lo que sea, ¿no? Y bueno, ya ahí reparar. Pero ahí vemos, ese es un uso común, cotidiano, de un microinterruptor para los clics de los mouse, por decirlo de alguna manera. Y bueno, otro tipo de sensores, por decirlo de alguna manera, que tal vez no tiene forma de sensores, pero es un sensor, que también es una resistencia variable, pero también se va a poder usar como un sensor, es el potenciómetro. El potenciómetro giratorio, el que comúnmente conocemos o conocemos como POT, es un dispositivo de resistencia variable que se puede usar para medir posición angular. Consiste en una terminal móvil que hace contacto con un elemento resistivo. Tiene como una pista, como una pistita que fija, y otra pista móvil que va pasando sobre ella prácticamente cuando le vas girando, ¿no? Así, si desarmas alguno, por ahí así se va a ver. Y bueno, dice, consiste en una terminal móvil que hace contacto con un elemento resistivo, y conforme este punto de contacto se mueve, mientras va girando, la resistencia entre la terminal móvil y las fijas del dispositivo cambia en proporción al desplazamiento angular. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo que tiene, por lo general, el más común, tiene 3 terminales. ¿Ok? Tiene 3 terminales, un común, donde entra la señal y la salida, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo de un potenciómetro. Nosotros podemos ver que este potenciómetro de aquí, esta imagen, es un potenciómetro de ajuste. Este de aquí, un potenciómetro de ajuste, y tiene un pequeño tornillo en el lado izquierdo que se puede girar con un desatornillador para hacer un pequeño cambio en precisión. ¿Ok? Nosotros, como te decía, los sensores, estos pequeñitos, son para ajustes muy finos de alguna variable que esté controlando. Yo los veía, por ejemplo, yo hace mucho tiempo, yo toco la guitarra, yo compré algunos equipos, etcétera, etcétera. Cuando desarmas, por ejemplo, los efectos, muchos fabricantes vienen con sus pots para el tono, para el volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algunos efectos en su interior tienen un potenciómetro muy pequeño para poder calibrar a lo mejor las frecuencias que está manejando tu efecto, a lo mejor las ondulaciones, infinidad de cosas que puedes tú manejar con esos microsensores que están ahí, pero son delicados. Te recomiendan no moverlos. A lo mejor algunos sirven para control del voltaje, algunos de esos efectos pueden trabajar con 9 volts, con 12 volts, pero es con un ajuste muy detallado y con gente que realmente sepa lo que está haciendo. Bueno, y bueno, vamos a conocer otro tipo de sensor. Aquí lo menciona, que es un transformador lineal diferencial variable, un LVDT, por sus siglas en inglés. Y ese es un transductor para medir el desplazamiento lineal. Ok, yo aquí tengo una imagen, y esto consiste en devanado primario y secundario. Devanado primario y secundario, y un núcleo de hierro móvil, un transformador prácticamente.
funciona en forma muy parecida a un transformador, donde los voltajes se inducen en la bobina secundaria en respuesta a la excitación de la bobina primaria. ¿Ok? Entra la corriente en la bobina primaria, empiezan a hacer el campo eléctrico, el campo electromagnético, y entonces llega ese campo a excitar al secundario, es donde se genera el voltaje y la corriente en el otro, en la bobina secundaria. ¿Ok? Ahora bien, al LVDT o a ese transformador lo debe excitar una señal de corriente alterna para inducir una respuesta de corriente alterna a la bobina secundaria. La posición del núcleo se puede determinar al medir las respuestas de la bobina secundaria. Ok, aquí tenemos un pequeño diagrama que vemos el voltaje de excitación, el voltaje que es el voltaje de entrada, el voltaje de salida, con un núcleo a la izquierda de nula y voltaje de salida con núcleo a la derecha de nula. Ok, cambia su estilo de onda, su estilo de onda más que nada. El primero va un poco más hacia la izquierda, pero su cresta, va en la primera posición positiva, o sea, hacia arriba. Y aquí su primera posición va hacia abajo. ¿Ok? Ahora bien, podemos nosotros ver diferentes tipos en este caso, elementos del transformador lineal de diferencial variable. ¿Ok? Por ejemplo, el desplazamiento del núcleo, aquí va a ser una amplitud, un rango lineal. Aquí vemos la desmodulación de nuestro transformador, que aquí tenemos nosotros nuestro transformador primario, que va a empezar a generar el campo magnético, el núcleo, y va a empezar a generar dos salidas, ¿ok? Dos salidas en formación delta, donde yo voy a tener aquí un voltaje de salida. Yo aquí tengo dos devanados secundarios. Y ya cambia. Con este paso aquí cambia. Voy a tener un voltaje de entrada. Voy a tener un voltaje de salida, pero con solamente una posición. ¿Ok? La posición de abajo de la señal se está cortando claramente por esto de aquí, por estos diodos, que estos diodos serían, si no mal me recuerdo, serían los diodos rectificadores, que se ocupan básicamente los diodos Zener, que cortan ciertas frecuencias dependiendo de su conexión. En este caso están cortando las aristas inferiores y están generando esta parte, ¿no? Y el otro está conectado de diferente manera, se supone, y está entonces cortando toda la parte superior. Y esto lo hace para generar un voltaje de corriente directa en esta ocasión. Por eso se ponen los diodos rectificadores. ¿Ok? Y bueno, aquí vemos otra, la función o el filtro de salida, que ya es con un capacitor que va a filtrar lo que no puede filtrar los diodos Zener o los diodos rectificadores. Van a quedar ciertas partes, pero como vemos que viene de una corriente alterna, entonces nosotros vamos a tener que utilizar tanto resistencias como un capacitor para nosotros filtrar todas las frecuencias innecesarias, por decirlo de alguna manera, o los picos, ¿ok? Y volverlo lo más lineal posible, para que pueda utilizarse por corriente directa en este caso, ¿ok? Y bueno, vamos a ver otro tipo de sensor, que es un codificador óptimo digital. Y aquí es un poquito más de teoría. Aquí creo que no tengo, sí tengo una imagen por aquí. Un codificador óptico digital es un dispositivo que convierte movimiento en una secuencia de pulsos digitales. ¿Ok? Este codificador óptico digital, una de sus familias, por decirlo de alguna manera, es lo que se ocupa, por ejemplo, cuando salió el famoso Kinect, ¿no? Que la máquina tú podías transportar tu movimiento hacia el juego, ¿no? Y poder interactuar. Prácticamente es uno ya más, claramente, más avanzado, etcétera, con más cosas, pero de aquí se basa, ¿ok?
que convierte un movimiento en una secuencia de pulsos que al entrar al equipo con los elementos electrónicos necesarios se puede traducir al lenguaje que entienda en este caso el dispositivo. Dice que al contar un solo bit o decodificador, un conjunto de bits, los pulsos se convierten en mediciones de posición relativa o absoluta. Esto también sirve para cuando, por ejemplo, los detectores de movimiento, así muy sencillos, por ejemplo, cuando tenemos nosotros un foco conectado a un detector de movimiento, ¿no? Estos detectan los pulsos dependiendo del cambio en la señal que ellos están emitiendo, aunque nosotros no veamos en los sensores de movimiento, no veamos algo que está emitiendo una luz o algo, pero está en otra frecuencia que no notamos nosotros. Al momento de tener una variación en el retorno de esa frecuencia, es donde detectan que hubo un movimiento, ¿no? Y es donde se enciende el foco. No es necesariamente que avienten un pulso que nosotros veamos, es algo, puede ser infrarrojo, no me acuerdo ahí si no me acuerdo, lo más seguro que sea infrarrojo, que no logramos ver y se activa en este caso. Y bueno, los codificadores giratorios se fabrican en formas básicas. El codificador absoluto, donde una única palabra digital corresponde a cada posición rotacional del eje, y el codificador incremental, que produce pulsos digitales conforme el eje gira y lo que permite la medición del desplazamiento del eje rotativo. Vamos a ver por aquí. Aquí tengo unas imágenes del codificador. Dice: en esta figura, la mayoría de los codificadores giratorios se componen de un disco giratorio, en este caso, esta parte, el disco giratorio con los códigos, con las diferentes muestras, los diferentes elementos, que este código puede ser de vidrio o de plástico, como un modelo radial depositado fotográficamente y organizado en pistas. Conforme las líneas radiales interrumpen el haz entre un par fotoemisor-detector, en cada pista se producen los pulsos digitales. Esto también se ocupa mucho, por ejemplo, yo lo he visto así, uno de los ejemplos, cuando echan a andar los, ¿cómo se dicen? Los robots, ¿no? Los que hacen así sumo de robots, etcétera. Eso es solamente un haz de luz que va generando señales. Prácticamente es un codificador, un receptor y un emisor que está dando la señal de inicio sí, de arranque nada más. Algunos nada más dan de arranque y listo. Le mandan la señal con un haz de luz. Eso también se ocupa, por ejemplo, en los antiguos televisores. Todavía se ocupa más o menos, pero en los antiguos televisores se veía más el, 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 el diodo emisor para mandar la señal de encendido a tu televisor. Si tú le tapabas ahí al televisor con una cinta, pues ya no podía porque no detectaba la señal. Igualmente eran por pulsos. Si tú querías encender, era el control, aunque tú oprimías el botón de encendido, el equipo mandaba, imaginémonos que un pulso de luz, y eso significaba encendido. Para apagarlo eran 2 pulsos. Para subir el volumen igualmente, cierta codificación. ¿Ok? Aquí como están, que era un bit es esta señal, bit 0 es esta señal, bit 2 sería esta señal cuadrada, bit 3 esta señal más estirada. ¿Ok? En cuanto a la dirección de movimiento positivo de la pista, sería esta la codificación para el bit 0, para el bit 1, para el bit 2 o para la información con un bit 3 en estos sensores. ¿Ok? Vamos a ver por aquí qué más hay. Y bueno, aquí hay un código, por decirlo de alguna manera, código de grises que se llama, y binario natural de 4 bits, que estos sensores manejan. Código decimal 0, 1, 2, 3 hasta el 15. El rango de rotación que va a generar en el disco de 0 a 22.5 grados, así hasta 360, la vuelta completa. El código binario, la respuesta que va a mandar sería 000, 001, esto es el lenguaje binario hasta el 15, que es el 111, y el código de grises que va a ser igualmente parecido
al lenguaje binario, pero van a cambiar algunos tipos de respuestas o de señal, en este caso. ¿Ok? Y bueno, nosotros aquí vamos a tener esta composición que es la conversión de código de grises a código binario. Estos de aquí son, se me fue el nombre. Son Compuertas lógicas. con puertas lógicas, exactamente, que van a generar, dependiendo de la señal de entrada, va a generar una respuesta, un cambio, una transformación, estas respuestas lógicas, ¿no? Y esto nada más para, como te digo, más de información en esta parte, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar también de otros tipos de sensores. Por ejemplo, un sensor neumático, ¿ok? Los sensores neumáticos utilizan aire comprimido para hacer su función. Y el desplazamiento, la proximidad de un objeto se transforma en un cambio de la presión del aire. ¿Ok? En esta figura de aquí, en la que está a la izquierda, se muestra la configuración básica de estos sensores. Por ejemplo, el aire comprimido y consecuente caída de la presión del sistema. Estos sensores podemos nosotros utilizarlos. Es, por ejemplo, si no me falla la memoria en estos, un sensor neumático. No me acuerdo de ningún ejemplo. ¿Algún ejemplo que hayas visto esto mientras me acuerdo de alguno? ¿De un sensor neumático? No, no, Harry poco. No. Sí, porque... no sé. Tenía un ejemplo, pero se me fue de la mente. Pero esto básicamente su función es que cuando se activa el sensor, un puerto que está enfrente de este sensor deja salir el aire bajo presión y lógicamente la parte actual o la parte del actuador va a salir a generar la presión correspondiente. Y bueno, cuando queremos sacar, pues se abre una compuerta en este caso y es donde el aire va a salir o va a hacer un retorno muchas veces. Ya me acordé, no puede ser a lo mejor un sensor automático, pero sí es un sensor de esto. Por ejemplo, los frenos de los autobuses, que son neumáticos, ¿ok? Los frenos de los autobuses es con aire comprimido, así a grandes rasgos. Tiene muchos más sensores, pero a grandes rasgos es así. Ellos tienen que cargar al activar, la máquina, tienen que activar el sensor neumático el equipo neumático que va a generar, en este caso, el frenado. Y es donde escuchamos nosotros cuando paran, que sale todo el aire o la compresión. También se ocupa esto. No, esto no, porque el otro es, lo de las puertas es con aceite, no es con aire. Cuando las puertas de los camiones es mediante presión de aceite, no es con, aunque creo que sí hay de neumático, hay de aire, creo que sí, pero no estoy muy seguro. Y bueno, como te decía, esto, su función en un puerto enfrente del sensor deja salir el aire bajo presión y este aire, en ausencia de un objeto cercano, escapa y al hacerlo reduce la presión en el puerto de salida del sensor más próximo. Sin embargo, si hay un objeto cerca, el aire no escapa con facilidad y la presión aumenta en el puerto de salida del sensor. La presión de salida del sensor dependerá, por lo tanto, de la cercanía de los objetos. Y bueno, estos sensores se usan para medir desplazamiento de fracciones de milímetros en intervalos característicos de 3 a 12 milímetros. Otro tipo de sensor que, como ya habíamos visto, es un sensor de proximidad o un interruptor de proximidad. ¿Ok? Existen diversas modalidades de interruptores que se activan por la presencia de un objeto y sirven como sensores de proximidad y cuya salida corresponde al estado de encendido o apagado. El ejemplo más básico de esto que hemos visto todos son las puertas automáticas.
¿no? Hay un sensor en la parte superior, un sensor de proximidad que va midiendo, dependiendo del rango de configuración que esté en la parte superior, va dependiendo a qué distancia, tanto del suelo como de distancia hacia el horizonte, por decirlo de alguna manera, hacia enfrente o hacia atrás, quieres que detecte el cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta que puede ser un gasto en cuanto a electricidad que está viéndose y cerrándose si hay un paso de mucha afluencia de gente, por ejemplo, en las plazas o en tiendas, yo no sé dónde estén. Hay mucha afluencia que se está abriendo y cerrando y hay gastos tanto de electricidad como pérdida o entrada de calor si es un ambiente climatizado, ¿no? Se tiene que configurar dependiendo de hacia qué tipo de elementos lo pueden abrir, ¿no? A lo mejor queremos que, por ejemplo, en una tienda, por seguridad, a lo mejor que los niños no entren solos, niños pequeños, ¿no? A lo mejor, por decirlo de alguna manera, por seguridad. Y eso me lo comentaron una vez, yo trabajé hace mucho tiempo ahí allá en Cuaxa, porque soy de Mina, allá en Cuaxa, en Chedraui 2, y me tocó una vez, no le daba mantenimiento claramente de Chedraui, no le daba mantenimiento a sus puertas eléctricas, pero había personal que contrataba, ¿no? Y sí, me tocó una vez estar ahí más o menos supervisando con el mero jefe, ¿no? Que aquí, que allá. Y y le decía que se puede configurar, pero como te decía, es dependiendo de la distancia, tanto para enfrente, en este caso de la tienda, como para dentro de la tienda, como de la altura que quieren que se active o que el sensor active en este caso. ¿Por qué? Porque como les decía, los niños, ¿no? La seguridad de que a lo mejor un niño se salga, los perros lo pueden abrir en este caso, lo pueden estar abriendo y cerrando, es una pérdida de dinero a largo plazo, ¿no? Mejor lo configuran a cierta parte. Ese es un ejemplo más o menos básico que puedo yo mencionarte. Y bueno, un microinterruptor es un pequeño interruptor eléctrico que requiere un contacto físico y una pequeña fuerza de acción para cerrar los contactos. Por ejemplo, si se desea determinar la presencia de un objeto en una banda transportadora, esta se activa mediante el peso del objeto, que empuja la banda y en consecuencia la plataforma con resorte que está debajo de la banda y el movimiento de dicha plataforma cierra el interruptor. Y aquí está un pequeño diagrama de cómo este ejemplo funciona, ¿ok? ¿Cómo se puede accionar? El botón para activar el interruptor que está aquí, nosotros vamos a generar una presión para que se cierre el contacto y empiece a generar el movimiento, en este caso, de la banda, ¿no? Si hay un objeto arriba de ella para que lo empiece a transportar, se cierra el circuito y empieza a generar el movimiento. El primero es activado por una palanca, el segundo es activado por un rodillo y el tercero es activado por una leva. ¿Ok? Nosotros también vamos a poder ver que se activan algunos, por ejemplo, como esta imagen que está aquí, es un interruptor de lengüeta y consiste en dos contactos de interruptor magnético sellados en un tubo de vidrio. Y esto es cuando un imán se aproxima al interruptor, las lengüetas magnéticas se atraen y cierran los contactos del interruptor. Se trata de un interruptor de proximidad sin contacto. Este interruptor se utiliza mucho para verificar el cierre de una puerta. También se usa en tacómetros donde un disco dentado que pasa por el interruptor de una lengüeta. ¿Ok? Si el imán está lejos, estos se van a separar. Si el imán está cerca, esto se va a cerrar y va a cerrar en este caso el contacto eléctrico. Y bueno, también vamos a poder ver, como en este caso, los dispositivos fotosensibles que se usan para detectar la presencia de un objeto opaco al interponerse entre el haz luminoso y o la radiación infrarroja y el dispositivo o al detectar la luz que refleja el objeto. Es una fotocelda prácticamente. Es un LED que está generando un haz de luz infrarrojo que va detectando si hay una interrupción
o un cambio en el retorno o una interrupción en el trayecto hacia el receptor. ¿Ok? Básicamente, por ejemplo, esto lo podemos ver cuando se activa algún equipo por mediante LED que se vea alguna seguridad por LED, por ejemplo, que se pueda ver el LED, por ejemplo. Si se interrumpe, pues ya va a dejar de llegar la señal al otro lado y se puede abrir o se puede cerrar o puede sonar una alarma, etcétera, 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 ¿no? Así más o menos. Vamos a poder ver también los sensores de efecto Hall, que aquí yo tengo una imagen de esto. ¿Ok? ¿Qué es esto de efecto Hall? Dice, cuando un haz de partículas atraviesa un campo magnético, existen fuerzas que actúan sobre las partículas y la trayectoria lineal del haz se deforma. ¿Ok? Aquí lo que va a ver es cuánto cambió el haz de luz desde su emisión hacia su receptor. Cuando una corriente fluye a través de un conductor, se comporta como un haz de partícula en movimiento, por lo que se puede desviar al pasar por un campo magnético. Este efecto lo descubrió E.R. Hall en 1879 y se conoce como el efecto Hall. ¿Ok? Se considera para este tipo de efecto que los electrones que se mueven en una placa conductora a la que se aplica un campo magnético en un ángulo recto respecto a la placa, como en este caso, ¿sale? En forma perpendicular a donde está la placa. Como consecuencia del campo magnético, los electrones que se desplazan se desvían hacia el lado de la placa que se carga negativamente, mientras el lado opuesto se carga positivamente, ya que los electrones se van alejando. Y bueno, nosotros también vamos a poder ver otro tipo de sensores, solamente estamos enumerando aquí algunos tipos de sensores. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a ver una utilización de este efecto Hall, que sería para un detector del nivel de fluido. ¿Ok? Estos sensores sirven como sensor de posicionamiento o de desplazamiento y proximidad cuando se dota al objeto que se desea detectar con un pequeño imán permanente. O sea, el imán es lo que va a generar el cambio o la distorsión de la señal del campo electromagnético. El ejemplo que está aquí de la imagen dice es el sensor que se utiliza para determinar el nivel de combustible en un tanque de un auto. Ok, ya no ocupan flotador, ya muchos ya no ocupan flotador y no se ocupa ese tipo de ejemplo. Y bueno, se coloca el imán en el flotador y conforme el nivel de combustible va descendiendo, que nos lo vamos gastando, también va a modificar la distancia que se va a separar del flotador al imán, en este caso, al del sensor Hall. ¿Ok? El resultado es una salida de voltaje Hall, que es una medida de la distancia entre el flotador y el sensor y por lo tanto del nivel de combustible del tanque. Mientras mayor distancia haya entre esos dos, pues que descendió más el nivel. ¿Ok? Otra aplicación de los sensores Hall es un motor de corriente directa sin escobillas. En estos es necesario determinar cuándo el rotor del imán permanente está alineado de manera correcta con los demanados del estator, a fin que la corriente que circula por ellos pueda activar en el instante correcto para mantener girando el rotor. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Otro tipo de sensores que nosotros vamos a poder analizar son los sensores piroeléctricos. ¿Cuáles son estos sensores piroeléctricos? Bueno, dice aquí la definición de sensores piroeléctricos, que son los elementos como el tántalo de litio, que son materiales cristalinos que generan una carga como respuesta al flujo de calor. Si el material, en este caso, se calienta en un campo eléctrico a una temperatura justo por debajo de la temperatura de Curie, es decir, se calienta a más de 610 grados centígrados, en el caso del tántalo de litio y se deja enfriar manteniéndolo dentro del campo, los dipolos del material se alinean y se van a polarizar. Normalmente están de esta manera, están distribuidos o esparcidos sin algún patrón establecido. Pero al momento de que el campo
magnéticos, los calientes se van a polarizar y se van a alinear. Se van a alinear claramente con polos negativos de esta manera, ¿no? Se van a alinear. En este caso aquí hay una parte, una gráfica que me dice que si el material se expone a una radiación infrarroja, su temperatura se eleva y se reduce la cantidad de polarización y los dipolos se agitan y pierden su alineación. O sea, si cambia su temperatura, si baja su temperatura de los 610, pues lógicamente se van a volver a desordenar y ya no van a estar alineados. Este tipo de sensor nos va a servir como un sensor de temperatura, ¿no? Básicamente, un uso básico de esto. Dice, los sensores piroeléctricos están formados por un cristal piroeléctrico formado por delgadas placas de capas de este metal como electrodos en caras opuestas. Dado que el cristal está polarizado con superficies cargadas, los iones son atraídos por el aire que los rodea y por los electrones del circuito de medición conectados al sensor que equilibra la cara superficial. ¿Ok? Bueno, son 4:50. ¿Qué te parece si tomamos un descansito para relajar la garganta? Ando un poco agripado. Sí, profe. Perfecto. Y vamos a hacer, ahorita nada más comentando antes de irnos, y vamos a hacer una actividad. Ahorita te la explico más o menos, a ver si nos da tiempo para para esto. Ahorita regresamos, ¿no? Son las 4:50 a las 5. Vamos a generar unos 10 minutitos. Sale, ahorita regresamos.
Bueno, estamos por aquí, Ok, te comento de la actividad. Ok, para hacerlo un poquito más, que no nada más sea hablar y hablar y hablar por aquí, me va a hacer un trabajo que va a ser parte de la evaluación. Estaba esperando si entraba el otro compañero, pero nunca entró. Me vas a buscar, me vas a buscar en dónde se ocupan ejemplos claramente de uso de diferentes sensores. Por ejemplo, te voy a hacer aquí una de cuáles. Aquí la tengo, creo. Ok. Por ejemplo, los sensores piezoeléctricos. Te voy a hacer una lista. A ver, ahorita te la pongo por el chat. Por ejemplo, sensores piezoeléctricos. Los sensores táctiles. Las placas de orificio, que estos aplican cuando son fluidos. Eh, los flotadores, que estos son muy comunes. Su uso, en este caso, qué sistemas se ocupan, si puedes encontrar algún diagrama. El sensor de presión diferencial, las tiras bimetálicas, con estas. Lo voy a poner aquí en el chat. Comentamos tantito. Ok, con esos. Me vas a hacer, digo, ahorita, en la última media hora, este, me vas a buscar, pues, su uso, en qué tipo de elementos los podemos encontrar, si hay algún diagrama de conexión, si hay algún diagrama de instalación, etcétera. Lo más interesante de ese tipo de sensores, ¿ok? Esa era la actividad que van a hacer en la última media hora que tengamos, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vamos a comentar, vamos a comentar así de rápido los siguientes sensores. Por ejemplo, este es un indicador de presiones con un extensómetro. Eh, la balanza de resortes es un ejemplo de un sensor de fuerza. La balanza común y corriente que manejamos es un sensor de fuerza. ¿Por qué? Porque mide dependiendo de qué tipo de balanza. Las balanzas mecánicas, por decirlo de alguna manera, pues va dependiendo del, del, de la barra donde está la numeración, va dependiendo qué tanto peso, ¿no? Por ejemplo, creo que las normales miden como 1 kilo o 2 kilos, dependiendo de dónde esté el bloque de metal, en donde esté posicionado, pones el peso y se va equilibrando, ¿no? Si quieres meterle más peso, tienes que meter algunos pesos al final. Todos hemos visto esas básculas en el mercado, por ejemplo. ¿Sale? Ese es un indicador de presión, ¿ok? Así de forma básica, ¿ok? Estos indicadores es una modalidad muy común de un transductor para medir fuerza y se basa en el uso de extensómetros de resistencias eléctricas para monitorear la deformación de cierto elemento cuando se estira o se comprime o se dobla por la aplicación de una fuerza. A ese transductor que está aquí se le conoce como indicador de presiones.
El indicador de presiones es un tubo cilíndrico en el que se colocan extensómetros. Aquí están señalados en la imagen. Al aplicar fuerzas para comprimir el cilindro, los extensómetros producen un cambio en su resistencia, que es una medida de la deformación y, por lo tanto, de las fuerzas aplicadas. Dado que la temperatura también produce cambios en la resistencia, el circuito acondicionador de señal que se utilice deberá eliminar los efectos debido a la temperatura. Por lo general, estos indicadores de presión se utilizan para fuerzas de hasta 10 meganewtons, o sea, miles, millones de newtons, ¿no? Millones, no miles, millones de newtons. Su error aproximado por no linealidad o su tolerancia por no linealidad es de más o menos 0.03% del intervalo completo y el error por histéresis es de más o menos 0.2 del intervalo y el error de repetibilidad es de más o menos 0.2 del intervalo. Los indicadores de presión con extensiómetros se basan en el doblamiento de un elemento metálico que se deben usar para fuerzas menores, por ejemplo, de 0 a 5 newtons o de 0 a 50 kilonewtons. ¿Ok? El segundo aquí es para medición de presión en fluidos. En muchos dispositivos nosotros podemos encontrar elementos que son utilizados para monitorear la presión de fluidos en procesos industriales que se monitorean la deformación elástica de un diafragma, ¿ok? A un elemento que va a empezarse a deformar dependiendo de la presión que pase sobre ella, por decirlo de alguna manera, o que la golpee, por decirlo de alguna otra forma, ¿ok? Y también se pueden encontrar con cápsulas, con muelles, resortes o tubos. Y los tipos de mediciones que se necesitan son presión absoluta, donde la presión se mide respecto a una presión cero, es decir, con respecto al vacío, y una presión diferencial, donde se mide una diferencia de presiones, y presión manométrica, donde la presión se mide en relación con la presión barométrica, lógicamente. En un diafragma, como lo vemos en estos dos, de aquí están, hay una diferencia de presión entre ambas caras, ¿ok? Entre ambas caras del elemento. Un diafragma corrugado, como el que está aquí en el inciso B, ofrece mayor sensibilidad. El movimiento del diafragma se puede monitorear por un sensor de desplazamiento, o sea, que tanto se mueve el diafragma con respecto a su posición de reposo o su posición cero. El movimiento se puede medir con un sensor de desplazamiento que puede ser un extensómetro, como se muestra en esta parte, en esta figura. O sea, aquí tengo un extensómetro que tanto se va a mover ese diafragma. Es frecuente utilizar extensómetros de diseño especial con 4 extensómetros, donde 2 son para medir el esfuerzo en la dirección de la circunferencia y 2 en la dirección radial. ¿Ok? Esos son los medidores o los sensores de presión de fluido mediante diafragmas, incluyendo extensómetros. Estos dos ejemplos que están aquí, este es mediante cápsulas y este es mediante fuelles, ¿ok? Nosotros podemos considerar en este elemento A como la combinación de dos diafragmas corrugados. Si vemos la imagen con respecto al inciso B que está aquí, son dos diafragmas unidos uno con otro, que logra una sensibilidad aún mayor. Si de por sí es más sensible el corrugado que el plano, 2 va a ser un poco más sensible. Una pila de cápsulas forma un muelle, por ejemplo, este que está así, el inciso B, que este es aún más sensible que el de cápsulas. ¿Ok? Y bueno, en esta figura que está acá abajo, es un transformador con fuelles. ¿Ok? Que estos es una combinación de fuelles que combinan con el transformador para obtener un sensor de presión que produce una salida, pero ahora una salida eléctrica, una señal o un pulso eléctrico. Los diafragmas, las cápsulas y los fuelles están hechos de acero inoxidable, bronce, fosforado, níquel
e incluso de hule y nylon. Con este tipo de sensores se pueden monitorear presiones en un intervalo de 10 a la 3 a 10 a la 8 pascales, o sea, de miles a millones de pascales. Se pueden medir mediante estos sensores de presión. Yo aquí tengo otro tipo de sensores de presión de fluido, que son tubos sensores de presión. ¿Ok? Estos tubos sensores tienen una forma diferente de deformación y se obtienen mediante un tubo con sección transversal, pero elíptica. ¿Ok? Circular, medio circular. Al aumentar la presión en el tubo, su sección transversal se vuelve más circular. ¿Ok? Si entra la presión, esto se va a volver más circular. Si este tubo tiene una forma de C, como es esta figura que está aquí, que en general se conoce como tubo de Bourdon, la C se abre al aumentar la presión. En esta parte de aquí, el elemento del inciso A, al meterle la presión del fluido, esta está un poquito más elíptica, ¿ok? Más como un balón de fútbol americano. Al meterle presión se va a volver más circular hasta llegar a un punto donde su presión sea la máxima, que va a ser completamente un círculo. Este segundo o este tubo de Bourdon, la presión va a entrar y lo va a tratar de poner completamente recto. Por eso dice que su movimiento es en este sentido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el fluido va a generar ese movimiento. Y ahora nosotros también vamos a tener un tubo de sensor, pero helicoidal. Y esto se obtiene para mayor sensibilidad. ¿Ok? Aquí igualmente la presión que va a hacer va a tratar de ponerlo completamente recto, lo va a tratar de estirar la presión. ¿Sale? Los tubos son hechos igualmente de acero inoxidable, de bronce fosforado, y se usan de un intervalo igual de miles, de 10 a la 3, a millones, de 10 a la 8 pascales. Otro tipo de sensores son los sensores piezoeléctricos. ¿Ok? Cuando un material piezoeléctrico se estira o se comprime, esto va a generar cargas eléctricas. Al estirarse o al comprimir va a generar cargas eléctricas. Una de sus caras se va a cargar de forma positiva y la otra de forma negativa, la cara opuesta. En consecuencia se produce un voltaje, ¿ok? Un voltaje de salida. Los materiales piezoeléctricos son cristales iónicos que al estirarlos o comprimirlos producen una distribución de carga en el cristal que se origina un desplazamiento neto de la carga. Aquí está el área transversal, ¿ok? Del capacitor piezoeléctrico. La carga neta, en este caso Q, es una superficie proporcional a la cantidad X que la carga haya sido desplazada, ¿ok? Y tienen aquí algunas fórmulas, pero no vamos a entrar en fórmulas el día de hoy. Otro tipo de sensores que, bueno, aquí tengo yo un circuito de conexión para equivalentes de un sensor, ¿ok? Aquí podemos ver nosotros resistencias y capacitores para que hagan el trabajo de, en este caso, un sensor piezoeléctrico. Vamos a verlo un poquito sin tanto detalle en este caso. El sensor táctil o de tacto es una forma particular de sensor de presión. ¿Ok? Generalmente va a medir la presión que se está generando. Se utiliza en la yema de los dedos de las manos de los robots para determinar en qué momento la mano tiene contacto con un objeto. La diferencia de presión en los elementos de salida van a dar por entendido, va a mandar la señal a la computadora, por decirlo de alguna manera, que está agarrando un objeto. Y esto va a ser, o también se va a utilizar como la sensibilidad al tacto, donde se requiere detectar que haya algún contacto físico con algún elemento. Una modalidad de este sensor táctil utiliza capas de fluoruro de polivinilideno, que esto es piezoeléctrico, o sea, va a generar una carga eléctrica. Y se usan dos capas de la película separadas con una capa suave, la cual
transmite, en este caso, las oscilaciones mecánicas en la película. Aquí están las capas con el elemento, la película delgada que está entre las dos capas que está generando los piezoeléctricos, ¿ok? Y esto es lo que va a detectar el voltaje o el pulso eléctrico que va a estar generando. La película intermedia transmite estas vibraciones a la capa de PVDF, o sea, del sensor del polivinilideno, ¿ok? Y esto debido al efecto de piezoeléctrico, estas vibraciones van a producir un voltaje alterno a través de la película superior. Y cuando se aplica presión a la película superior, el material se afecta a sus vibraciones y se modifica el voltaje alterno de salida. Nosotros vamos a poder encontrar entonces un voltaje de salida, un voltaje de entrada, dependiendo de la presión. Esto va a variar el elemento de salida. ¿Ok? Otro tipo de sensores que vamos a poder encontrar es para medir el flujo de líquidos, ya no la presión, sino el flujo. Existen muchos métodos para medir el gasto de líquidos, ¿ok? Por ejemplo, hay dispositivos que miden la caída de presión que se produce cuando el fluido pasa por un tubo Venturi. Esto de aquí es un tubo Venturi, un elemento que tiene una parte más gruesa o más extensa y otro con una área más pequeña. Un cambio de área va a ser un cambio de presión. Para un tubo horizontal en el que nosotros vamos a conocer una velocidad 1, que va a tener una presión 1 y un área transversal 1, cuando hay un estrechamiento vamos a encontrar entonces una velocidad 2, una presión 2 y una área más pequeña. ¿Ok? En este caso va a haber una caída de presión y un aumento de velocidad cuando se reduce el tamaño. ¿Sale? Y aquí está la ecuación que involucra nuestro tubo Venturi, que nos da el equilibrio de energía, en este caso, de flujo. Ok, no nos vamos a meter tanto en fórmulas, ¿ok? El primer sensor que podemos nosotros utilizar, para medir el flujo así de fluidos, en este caso, es la placa de orificios, ¿ok? Esta placa de orificios, su nombre lo dice, es un disco con un orificio en el centro que se coloca con un tubo a través del cual va a fluir nuestro líquido y se mide la diferencia de presiones entre el punto igual al diámetro del tubo, corrientes arriba, y un punto igual a la mitad del diámetro, corrientes abajo. La placa de orificio es sencilla, barata, no tiene partes móviles y se usa comúnmente. Sin embargo, no funciona muy bien en suspensiones. Su exactitud aproximada, su tolerancia, por decirlo así, su exactitud es de más o menos 1.5%. O sea, en términos de exactitud sí está un poquito grande. O sea, no es tan exacta, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Esto es no lineal y causa una caída de presión apreciable en el sistema en el que se conecta. ¿Ok? Por aquí está el diagrama, aquí está la placa instalada, aquí está el orificio, se va a medir qué presión traía aguas arriba, o sea, de donde viene el fluido, cuando pasa por el tubo, qué presión tiene ahora del otro lado. Por eso tenemos aquí estas salidas que van a ser donde vamos a poner nosotros los medidores de presión, en este caso los manómetros, aquí y aquí. Y se va a ver la diferencia de uno y otro, solamente aplicando un disco con un agujero. Y bueno, el otro tipo de medidor que podemos ver es el medidor de turbina. El medidor de flujo de turbina consta de un rotor con varios álabes que se colocan en medio de la tubería donde ocurre el flujo. ¿Ok? Aquí está el tubo, por ejemplo, aquí está la turbina, aquí están los álabes
el flujo va de izquierda a derecha y va a pasar sobre esa turbina. Al fluir el líquido, va a empezar a girar el rotor y la velocidad angular es casi proporcional al gasto según las mediciones. ¿Ok? El intervalo de velocidad del rotor se determina mediante un captador magnético. Se cuentan los pulsos para determinar el número de revoluciones del rotor. Este medidor consta de más partes móviles, más partes que se pueden descomponer con mayor facilidad, por lo tanto va a ser más caro que la placa de orificio y su exactitud en general es de más o menos 0.3%, o sea, una quinta parte de la placa de orificio, o sea, es mucho más exacta medirla de esta manera que una placa de orificio, pero por su costo muchas veces se opta por una placa de orificio si no es tan necesario o tan riguroso medir el cambio de presión. Así, casi exacto. Si tenemos una tolerancia buena, podemos utilizar el barato, por decirlo de alguna manera. Esos son a grandes rasgos los medidores o los sensores para medir flujo. Ahora, los medidores para el nivel del líquido. El nivel del líquido en un recipiente se puede medir en forma directa, monitoreando la posición de la superficie del líquido, o de manera indirecta midiendo alguna variable relacionada con la altura. Como vimos en la anterior, que era la separación del imán al flotador, era la interpretación que se daba. En este caso sí, pero ahora más mecánico, como en esta imagen. ¿Ok? En los métodos directos, una posibilidad de usar, el más común, es un flotador. Entre los indirectos figuran el monitoreo del peso del recipiente, utilizando, por ejemplo, indicadores de presión. ¿Qué tanto está presionando alguna placa que esté abajo? Que esté midiendo la presión mientras se va vaciando el recipiente, pues va teniendo menor presión y se va generando y se pueden hacer cálculos dependiendo del peso que se va obteniendo o el cambio con respecto a la presión que se va generando. ¿Ok? El peso de un líquido es igual, sabemos algunas fórmulas por aquí de física, que va a ser igual al área por altura, por la densidad, por la gravedad, donde el área va a ser el área transversal del recipiente, o sea, el área circular, si lo vemos desde arriba, el círculo. La altura va a ser la altura desde el piso del recipiente a la altura que esté el líquido. La densidad va a depender de qué contenga. No es lo mismo contener agua, contener gasolina, contener aceites u otro material. Va dependiendo de la densidad, también va dependiendo de qué tipo de elementos debemos de ocupar. Y la gravedad, pues, es universal, ¿no? En este caso. Por lo tanto, los cambios de la altura en un líquido causan cambios en el peso. Es común que en los métodos indirectos se mida la presión en alguna parte del líquido debido a una columna de líquido H, donde la presión es H por densidad por gravedad y la densidad es la densidad del líquido. El primer método, en este caso directo para monitoreo, es un flotador. Aquí hay un diagramita. ¿Ok? En este caso, su utilización es muy básico. Es un sistema sencillo con un flotador que va a generar cargas, en este caso, de salidas a una corriente directa. ¿Ok? Cuando el flotador se va desplazando, por ejemplo, va girando, en este caso hacia abajo, cuando se va vaciando el recipiente, desplaza también una parte móvil de un potenciómetro. ¿Ok? El resultado es una salida de voltaje relacionada con la altura del líquido. ¿Ok? Si no hay movimiento, quiere decir que el líquido no está saliendo y no va a haber la carga en el potenciómetro del cambio. Cuando se va moviendo, se va generando el cambio en la salida. En otras modalidades, la palanca desplaza el núcleo de un transformador o estira o comprime un elemento de un extensómetro. Esto puede ser utilizado con varios elementos. El flotador con otra cosa. ¿Ok? El ejemplo más clásico que podemos nosotros ver de un sensor, en este caso flotador, es lo que tenemos nosotros en nuestra casa, en nuestro WC.
es mecánico completamente, se vacía el tanque, cuando se vacía el flotador cae, entonces empieza a elevarse y hasta que llega al nivel que nosotros le sugerimos, ese dispositivo mecánico aplasta la compuerta del agua y cierra el paso. Cuando le abrimos, se cae el flotador y se abre la compuerta y empieza a salir agua. Mecánico completamente, pero se pueden añadir más elementos para hacerlo más complejo o dependiendo de la variable que estemos nosotros analizando. La presión diferencial, ok, un sensor de presión diferencial. En este ejemplo aquí se muestran dos formas de medición del nivel basada en la medición de forma de diferencial, ok. En esta parte del inciso A, la celda de presión diferencial determina la diferencia de presión entre el líquido que está en la base del recipiente y la presión atmosférica, por eso está abierto. O sea, ¿qué presión hay aquí? ¿Ok? En esta parte, y qué presión genera la atmósfera aquí en la parte superior del líquido. Suponiendo, en este caso, que el recipiente está completamente abierto y que está a la intemperie y que recibe completamente la presión atmosférica, que no está siendo modificada por otras cosas. En un recipiente cerrado o abierto se puede utilizar el inciso B, ¿ok? En este inciso B, la celda de presión diferencial monitorea la diferencia de presión entre la base del recipiente, ¿ok? Y el aire o gas de la superficie del líquido, lo que está aquí en la parte superior. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, dudas? No, profe. Todo bien. Ok. Bueno, como te decía, vamos a dejar esta media hora. Claramente, si te gusta desconectar, adelante. Para que La me hagas esta investigación. investigación. Ajá, lo más importante, lo más interesante, o sea, el uso, si ves, encuentras algún diagrama, algún comentario que quieras hacer, alguna imagen y todo eso. ¿Vale? Voy a hacer el apartado y Sí, eso profe. va a ser parte de la evaluación, de la segunda evaluación, para que ya el examen lo reduzcamos y y nos salgamos igual de bien que este parcial pasado. ¿Sale, Daniel? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, entonces ahí la investigación que me vas a mandar, voy a dejarlo abierto hasta el día, ¿qué te parece? ¿El día martes? ¿O te parece mucho o poco? No, me parece bien, bien. Perfecto, sí, como no va a entrar como actividad en el blog, o sea, de la semana, pero va a ser un extra para que contemos ahí. Pero va a quedar ahí en la semana 5. Sí, profe. Me parece perfecto. Perfecto, Daniel. Pues entonces, sería todo por mi parte. Vale, aquí va a quedar el video para que lo sigas viendo y te voy a compartir toda la presentación donde están todos estos esquemas. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, Sí, Daniel. Cuídate mucho. Nos vemos el sábado que viene. El domingo que el viene. domingo. Sí, profe. Hasta luego, Cuídate mucho. gracias. Hasta luego.